¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín a través de la señal de Palenque TV. Con esta proyección nacional gracias a nuestros cable operadores, Canal 72 en Tigo para todo el país, Canal 47 Tigo en La Paz, Canal 92 a través de Cotel TV en la sede de gobierno y también gracias a la señal del satélite Tupac Katari. Para el día de hoy hemos programado temas que le van a ser muy aportantes a su economía, temas que estoy seguro le van a interesar y mucho. Vamos a hablar, por ejemplo, de las tecnologías de información y comunicación aplicadas, ¿por qué no?, a nuestras finanzas personales y también a nuestros negocios. Hoy por hoy estamos viviendo un entorno altamente tecnologizado y a partir de aquello el manejo de estas herramientas es fundamental, vital en algunos casos para los emprendimientos. Y para ello hemos invitado a un experto conocedor del tema que ha estado viajando permanentemente, también impartiendo charlas en varios países. Es un gusto saludar a José Antonio Santander, quien es especialista en TICs, Tecnologías de Información y Comunicación. José Antonio, un gusto saludarte, un gusto que estés nuevamente en el programa. Y voy a ir contigo, agradeciéndote una vez más tu participación, con una pregunta. ¿En qué medida las TICs han ingresado en el ámbito de la educación financiera? Bienvenido. Bueno, pues el gusto es mío. Muchas gracias siempre por la confianza, estimado Jaime. Y bueno, la pregunta es muy interesante debido a que realmente las TICs han transformado radicalmente el panorama financiero, no tanto a nivel personal como profesional. Entonces, esta invasión de las TICs en la educación como tal, o una educación financiera, dan un acceso a jóvenes, desde niños, incluso niños, jóvenes, adultos, y por supuesto a las empresas, ¿no? A través de sus plataformas online, aplicaciones móviles, videos, blogs que ofrecen información clara y constante, ¿no?, sobre estos temas, ya sea sobre la presupuestación, sobre la inversión, de cómo invertir actualmente, que realmente está haciendo una revolución en los jóvenes, lo que es el trading, por ejemplo, el ahorro y la gestión de deudas, que es esencialmente esto de lo que se habla de la educación financiera, estimado Jaime. Excelente. Como toda educación, como todo proceso de enseñanza-aprendizaje, hay pues etapas, ¿no es cierto? Para muchos especialistas en temas de educación financiera, por ejemplo, el tema o el asunto ligado al manejo de dinero debe ser inculcado también a temprana edad, porque en nuestros hijos o algún entorno próximo. ¿Esto podría ser también gracias a la tecnología? Definitivamente, las aplicaciones que actualmente tenemos están siendo diseñadas específicamente incluso para niños y adolescentes, ya que son los primeros a veces en ir incursionando por la curiosidad misma y además de conocer y vivir en este nuevo contexto tecnológico. Entonces, el enseñarles conceptos básicos de dinero a través de estas aplicaciones o en las instituciones educativas ya es algo esencial, y hacerlo de forma lúdica y entretenida es esencial, ¿no? Simular compras, ahorros y, como les decía, inversiones que actualmente se tienen. Yo particularmente, uno de los sobrinos de 13, 14 años fue el que por su curiosidad vino a preguntar, ¿no? Porque sabemos que los jóvenes actualmente quieren de alguna manera incursionar o emprender de una forma rápida y saber cómo ganar dinero, y está constantemente saliendo en las redes sociales esto de ya sea el forex, los brokers, el trading, que con $100 puedes volverte millonario. Obviamente hay que tener mucho cuidado, y para eso es que sirve que los niños también y los jóvenes tengan una educación financiera, ¿no? Esto les va a permitir que estos jóvenes experimenten con dinero de manera segura, ya que van a tener una educación financiera, y aprendan a tomar decisiones financieras responsables.
que eso es muy importante, ¿no? Porque existen numerosas aplicaciones y muchas de ellas muchas veces sirven para engañar a los jóvenes justamente para que den sus $100, sus $50 pensando que van a volverse millonarios y posiblemente pierden ese poco dinero que tienen. Entonces necesitan una educación financiera. Educación financiera, entonces, en el entorno digital, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, porque como bien acabas de señalar, existe la posibilidad siempre de algún tipo de robo, de estafa, en fin. Pero ya a las personas mayores, adultas, ¿por qué no también? Va a servirles de mucho, ¿no es cierto? Porque hay varias aplicaciones que pueden ser empleadas, por ejemplo, en el presupuesto familiar, en lograr, digamos, metas de ahorro, aplicaciones al servicio entonces de nuestras finanzas personales. Exactamente, ¿no? La elaboración de presupuestos familiares a través de estas nuevas tecnologías de la computación en la nube, a través de hojas de cálculo, aplicaciones de presupuestos que te permiten crear y gestionar presupuestos familiares de manera sencilla y visual, ¿no? A través de aplicaciones que tú puedes ir viendo y categorizando tus gastos, estableciendo límites, monitoreando el progreso en tiempo real. Claro que nosotros, en nuestro contexto, estamos ingresando a ese mundo en el cual todavía no tenemos tal vez control de la cuenta que tiene nuestro hijo, de la cuenta que tiene nuestra esposa o nuestro esposo, a través de estas aplicaciones que se integran, ¿no? a las billeteras digitales que actualmente se está hablando mucho, ¿no? Una opción incluso para poder tener un dinero que podamos gastar no solamente a nivel nacional, sino en el extranjero para realizar compras, y más aún que ahora estamos viendo la fragilidad que tiene esto de las monedas, de los billetes físicos, y cómo es que el valor de estos billetes depende de un país, como estamos viviendo ahora justamente esta crisis, y muchos están optando a tener ya estas billeteras digitales que no están regidos a un solo país, sino a un mercado global, lo cual les da muchísimas oportunidades, pero deben aprovechar justamente de estas aplicaciones que les ayudan a hacer presupuestos familiares, les ayudan a gestionar de manera eficiente y sencilla justamente esto de sus finanzas familiares y personales, ¿no? Es un hecho muy curioso porque fíjate que recién estamos ingresando, muchos de nosotros, ¿no es cierto?, a esa gran autopista que representa las redes sociales, la internet, los buscadores. Es decir, hemos ingresado a una autopista enorme cuando recién hemos aprendido a manejar y bueno, nos dan un vehículo que es por demás veloz, que se llama inteligencia artificial. Entonces, en función a esto también, a la inteligencia artificial en el uso de nuestras finanzas personales, nos va a permitir, ¿por qué no?, comparar precios, fijar nichos de mercado. Es decir, vamos a poder ser más versátiles en función a esto que requerimos. Sí, es que justamente ya de la necesidad de tener una opción antes, ahora ya se ha vuelto una necesidad. Teníamos como opción el uso de estas tecnologías en los negocios, en nuestras finanzas personales, pero ahora realmente se ha vuelto una necesidad. La inteligencia artificial te puede ayudar desde algo tan sencillo como ayudarte a planificar tus costos a nivel mensual, anual, en función de ciertos datos que tú le das, incluso de forma genérica, incluso te ayuda a tener una forma de creativa, tal vez generar un plan de acción para ciertas situaciones. Entonces la inteligencia artificial se ha vuelto algo que es una necesidad en el día a día de las personas para poder tomar mejores decisiones. Y en estos casos incluso va más allá de lo digital, porque es un cambio de mentalidad profunda. Tanto las personas como las empresas deben adoptar de esta nueva cultura, que es una cultura innovadora, flexible, ¿no? Y realmente para adoptar esta cultura, la tecnología es una herramienta que nos va a facilitar el camino, ¿no? Quiero hacer un breve paréntesis en esto de la inteligencia artificial, porque la versatilidad que nos presenta es amplia a nivel de comparaciones, o por qué no también
te pregunto esto, ¿no es cierto? La creación, por ejemplo, de un presupuesto en función a nuestros ingresos, en función a lo que nosotros egresamos también, colocar todos esos datos, por ejemplo, en la consulta, puede ayudarnos a mejorar de esta manera, ¿por qué no nuestro salario, el uso que le damos? Claro que sí, es decir, la inteligencia artificial realmente nos ayuda, incluso actualmente muchos que hacen inversiones a través de la bolsa, que antes era muy difícil hacerlo porque tenías que estar en el lugar, necesitabas empresas que te ayuden a hacer justamente las compras de estas acciones, pero ahora hay plataformas en las cuales tú puedes hacer directamente estas inversiones, pero necesitas de un conocimiento del mercado, de saber cómo está cambiando el mercado, cómo están qué oportunidades se tiene para cada empresa y de esa forma invertir. Eso a nivel macro, ¿no? Y a nivel de persona, obviamente también funciona de la misma manera, saber si hay algunos problemas económicos que pudieran suscitarse y que para lo cual tú te podrías estar preparando en función de una planificación financiera adecuada. Y todo esto justamente de la mano de estas herramientas, desde un simple Excel y consultando a la inteligencia artificial, podrías realmente salvarte de situaciones complejas como las que estamos viviendo actualmente. Bien, has hecho referencia al tema de la mentalidad, ese cambio de mentalidad. Esto puede interpretarse también como salir de esas zonas de confort, de esa, ¿por qué no?, tradición que teníamos de emplear inclusive a veces el papel para buscar información, buscar ayuda y, ¿por qué no?, un asesoramiento responsable dentro de lo que representa las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, ligadas a los negocios. Sí, la compra, venta, sabemos de que realmente nosotros hemos vivido desde hace muchísimo tiempo y sabemos y estamos acostumbrados a esa cultura de compra y venta. Pero esto de las tecnologías a veces llega a ser abrumador en el sentido de la desconfianza. Y sabemos de que en nuestro medio justamente tenemos una cultura mayor de desconfianza, ¿no? Muchos emprendimientos en los cuales se tenía que ver la compra a través de tarjetas de débito o hacer depósitos a través de transferencia por medio de la aplicación del banco, en algunos momentos, al inicio, no han salido a flote justamente porque las personas no tienen la confianza de pagar a través de tarjetas, hacer pagos a través de QRs, ¿no? El QR ya hace tiempo se conocía, pero si no era la pandemia, la gente realmente desconfiaba, ¿no? Y ahora vienen muchas más tecnologías, ¿no? El blockchain, Bitcoin, billeteras digitales en las que aparentemente no tienes esa sensación de tener el dinero, pero sí puedes hacer compras, puedes hacer ventas a través de estas tecnologías. Entonces, para poder realmente entender y tener una nueva cultura de planificación financiera, educación financiera, es un cambio de pensamiento. Ahora bien, en el otro extremo, ¿no es cierto?, algunas personas ya le dan condiciones mágicas, por ejemplo, a estas tecnologías nuevas que están apareciendo. Me refiero a que consideran, por ejemplo, a la inteligencia artificial como una varita mágica. ¿Hay que darle esa cualidad o es una herramienta y como tal hay que darle su justo valor? Tú lo dijiste, ¿no? En realidad no es una varita mágica. Muchos sí, es que realmente las respuestas que te da puede darte esa sensación de que lo sabe todo y de alguna manera puede darte mejores opciones de las que tú tienes. Pero hay que recordar de que algo importante las personas, justamente la inteligencia emocional, en función del contexto y experiencia que se tiene, ¿no? Y la mayoría de los negocios que han ido bien ha sido justamente, muchas veces se dice que normalmente gracias al pálpito emocional de conocer a la gente con la que va a hacer el negocio, de conocer y tener experiencia en función de ciertos mercados. Entonces realmente la inteligencia artificial ayuda mucho para apoyarte en base a lo que te pueda generar como contenido, como información, pero la decisión en base a experiencia, en base a emociones y conocimiento la debemos siempre tomar
nosotros, ¿no? Entonces, para ingresar a este nuevo orden, si quieres, tecnológico, es importante comenzar a instruirse, a prepararse en función a aquello, porque si no, como decía la abuela también, no te va a dejar el micro y ya vas a estar lejos de lo que representa básicamente los emprendimientos, el emprendedurismo en función a este entorno digital. Sí, recordemos de que incluso ya hace unos años el libro Padre Rico, Padre Pobre, justamente ya de alguna manera afrontaba lo que en los colegios se estaba dando como materias y decía deberíamos tener una educación financiera si queremos tener una mejor calidad de vida, si queremos de alguna manera tener mayor libertad, porque el tener de alguna manera dinero continuamente, el poder generar continuamente dinero te da una cierta libertad para poder hacer lo que tú realmente quieres. Entonces, ahora es una oportunidad única para los emprendedores porque se tienen realmente plataformas que te ayudan a estas incubadoras de empresas, a estas aceleradoras de empresas, a poder brindar tus servicios, tus productos, no solamente a un mercado reducido, como lo que puede ser Bolivia o La Paz, sino poder brindar y vender y comprar estos servicios y productos a un nivel global, gracias a estas herramientas digitales, ¿no? Que te permiten validar ideas de negocio, incluso desarrollar productos sin necesidad de generar estos gastos que antes teníamos que hacer para al final darnos cuenta de que el producto realmente no satisfacía al cliente. Ahora podemos hacer realmente desarrollar productos e ideas de negocios de una forma sencilla, rápida, y darnos cuenta si es válida o no es válida, o si realmente va a satisfacer las necesidades del cliente. Entonces debemos entrar a esta revolución tecnológica, tanto como persona normal, que una persona normal realmente casi todos somos emprendedores, como empresas, como clientes, debemos empezar a conocer tanto la tecnología como una educación financiera adecuada. Finalmente, mi última consulta es, José, todo lo que se ofrece en el entorno digital es seguro, sobre todo en términos de, por ejemplo, educación financiera, en términos de emprendimientos, o hay sitios especializados donde se puede encontrar algo mayor, de más confiabilidad, quiero decir. Como en todo, lo que nos va a ayudar justamente a tener mayor seguridad, ¿no? Y más que ahora que tenemos tantas opciones en plataformas, es una buena educación. Si no tenemos una buena educación, obviamente la posibilidad de engaño que te puedan engañar es mucho mayor. ¿Por qué? Porque justamente no sabes las bases de cómo se mueve justamente una venta, una compra o un cambio de moneda y demás. Entonces, la educación es clave para disminuir la posibilidad de engaño. No hay que irse a los límites, como por ejemplo, siempre algunos dicen, no, es que entras al internet y siempre hay el engaño y demás, ¿no? Y algunas veces algunos han sido timados, recordemos con lo que son las criptomonedas y con el término específico de minería de datos. Muchos han sido timados porque pensaban que era realmente el proceso de sacar un diamante de forma tradicional, ¿no? Ir a una mina, excavar, y cuando se estaba hablando de datos en realidad. ¿Y por qué se han llegado a hacer engañar? Por justamente ese desconocimiento, esa falta de educación financiera, esa falta de cambio de mentalidad y realmente ir conociendo estas nuevas tecnologías. Excelente. No me queda nada más que agradecerte, José, por estos consejos. Muy importante lo que nos acabas de decir en bien de nuestra, ¿por qué no?, educación financiera y también de nuestros emprendimientos. Como siempre, muchas gracias y que sea pues, José, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, estimado Jaime, y siempre honrado por la invitación. Perfecto, muchas gracias. Hemos dialogado entonces así con José Antonio Santander, especialista en tecnologías de información y comunicación. Usted va a encontrar la abreviación como TICS, ¿no es cierto? Esta vez en torno a
un uso específico que le vamos a dar, que tiene que ver con nuestra salud financiera familiar, porque estas TICs nos permiten, ¿por qué no generarnos también planillas, por ejemplo, de presupuesto y acelerar esos procesos de comparación entre ingresos y egresos, pero también en términos de lo que puede resultar emprender gracias también al uso de esto que se ha denominado ahora inteligencia artificial. Bien, vamos a dejar de lado por el momento este tema, entonces vamos a hablar de un asunto muy importante, esto ya en el panorama internacional, con un hecho que se ha marcado en el transcurso de esta semana que va concluyendo y que tiene que ver con un acuerdo entre el Mercosur, sí, el Mercado Común del Sur, donde recientemente ha ingresado Bolivia, y este gran mercado que representa la Unión Europea. Fíjese usted que hace 25 años no pueden generarse una suerte de puentes entre ambos mercados que definitivamente revolucionaría la economía planetaria. Pero vamos a ver los por qué no se cumple con aquello. La disputa sobre quién debe liderar la lucha contra el cambio climático se trasladó de Bakú a Río de Janeiro. Allí se reúnen los líderes del G20, el foro integrado en parte por las principales economías del mundo. El secretario de la ONU llevó el mensaje a Brasil. Las emisiones se tienen que reducir 9% por año hasta 2030, pero siguen aumentando. El foco naturalmente está puesto en el G20, responsable del 80% de las emisiones globales. Uno de los focos está puesto en el financiamiento climático. Hasta 2025 los países desarrollados se habían comprometido a destinar 100.000 millones de dólares por año, pero en la COP29 de Bakú, países en desarrollo y economistas elevan la vara y piden que el financiamiento sea de $1 billón por año. Voy a ser muy claro. El financiamiento climático no es caridad. Es el interés del 100% de los países proteger a sus economías y a su gente del impacto climático. Para despejar dudas, el presidente de la COP29 señaló responsables. Su liderazgo es esencial para avanzar en todos los pilares del Acuerdo de París, desde el financiamiento hasta su mitigación y la adaptación. Les instamos a que aprovechen la reunión del G20 para enviar una señal positiva de su compromiso de hacer frente a la crisis climática. En Río, la presión aumenta. No está claro si el G20 llegará este martes a un consenso por escrito para aumentar el financiamiento climático. Por un lado, países desarrollados quieren que China y Arabia Saudita contribuyan más. Por el otro, países en desarrollo quieren evitar ese compromiso, según anticipan agencias de noticias. Como si fuera una premonición, en los últimos días, el gobierno argentino de Milei retiró a su delegación de la COP29. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a este segundo bloque del programa, donde habitualmente revisamos y repasamos algunos de los hechos económicos más importantes que se han registrado en los últimos días. Bueno, hace ya unos 8 días, ¿no es cierto?, que hubo una reunión en el Trópico de Cochabamba donde participó el presidente del Senado, que brindó datos, según el fidedignos, en torno a la deuda externa y deuda interna que tiene el país. El gobierno ha salido a replicarle y ha dicho que los datos que ha manejado son totalmente erróneos. Ha formulado sus datos el gobierno. Bueno, el hecho curioso es que Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, no ha vuelto a responder. Veamos. Si vemos en el gobierno actual, con nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, hemos comenzado con una deuda en el año 2020 de 33%, ¿no?, en relación al Producto Interno Bruto. Y hemos reducido a 26.8% registrado a septiembre del año 2024. Y esto es un buen manejo del responsable
de la deuda pública. Y eso es lo que estamos notando en este gráfico y que también es importante que la población conozca, que nosotros como Gobierno Nacional estamos haciendo un manejo responsable de las finanzas públicas. Por tanto, concluimos en esta conferencia de prensa, ¿no?, que Bolivia mantiene una gestión de deuda pública responsable. Tenemos un endeudamiento que está orientado al tema de la inversión productiva principalmente, y ahí pedimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que está pendiente de la aprobación de más de 2.200 millones de dólares que están destinados al tema de la inversión productiva e infraestructura principalmente y que están siendo paralizadas. Y obviamente nosotros cumplimos el servicio de la deuda pública conforme a los compromisos que se asumen como país con cada organismo internacional. Y nosotros lo que señalamos que todos los bloqueos, la no aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo único que están haciendo es perjudicar al país. No es al Gobierno Nacional, no es al presidente Luis Alberto Arce Catacora, sino es al país, al desarrollo de la economía nacional. Otro de los temas que ha sido candente en materia económica es el suministro de diésel. El presidente del Estado había dicho que en 10 días iba a reponer todo lo que representaba el sistema de distribución de carburantes. Ha funcionado, sí, con la gasolina y ahí no hay donde perderse. Es evidente, en las estaciones de servicio ya no hay colas por gasolina premium o especial. Lo que sí está clamando todavía la gente que trabaja con transporte fundamentalmente y la agroindustria es diésel. No hay diésel en las gasolineras. Bueno, se ha abierto la posibilidad de la importación de carburantes. Se han fijado ya los precios de cuánto se va a cobrar por tipo de diésel y también, ¿no es cierto?, en función a los litros o al litro. Bueno, veamos entonces esto que se ha dicho esta semana en torno a este problema, la carencia de diésel. 18 privadas están autorizadas para importar más de 20 millones de litros de combustible para consumo propio. De un total de 20 millones de litros de combustibles, más de 1 millón de litros de diésel, oil y gasolina especial ya fueron importados para consumo propio por empresas privadas. Así lo anunció Joel Callao Justiniano, gerente de comercialización de YPFB. A la fecha, 16 empresas cuentan con autorización para la importación de diésel oil y otras 2 para gasolina especial, de acuerdo a la resolución administrativa de autorización de importación emitidas por la ANH. Cualquier persona natural o jurídica que necesite realizar una importación directa de combustibles líquidos para consumo propio lo puede hacer. Una vez que se solicita la nota de no objeción a YPFB, nuestra empresa atiende las solicitudes en 24 horas y comienza el trámite con la ANH y sustancias controladas para obtener las autorizaciones y la hoja de ruta por el lugar donde va a ingresar el combustible y hasta dónde se va a dirigir. Hasta el momento, más de 1 millón de litros han importado las empresas privadas, manifestó Callao Justiniano. La estatal petrolera realizó talleres de capacitación sobre importación directa de combustibles para consumo propio dirigidos a sectores empresariales, empresas privadas, cooperativas y otras instituciones a nivel nacional interesadas en importar combustibles. La libre importación está habilitada en el país hace varios meses. Se hicieron más de 2 talleres en los departamentos de Santa Cruz y La Paz para explicarle al empresario cómo poder importar su combustible, indicó la autoridad. Técnicos de YPFB informaron sobre las facilidades que otorga el Decreto Supremo 5218, el cual agiliza la emisión de autorizaciones de importación de hidrocarburos y sus productos refinados con la modificación del Decreto Supremo 28419 de 21 de octubre de 2005. La agilización del proceso beneficia tanto a grandes empresas como a personas naturales o cooperativas que necesiten el combustible para sus actividades productivas. No hay limitaciones en los volúmenes a importar, siempre y cuando sea para consumo propio. Con el nuevo procedimiento, trámites que antes requerían la intervención de notarios y jueces ahora se realizan mediante una declaración jurada ante la ANH, situación que acelera el proceso. Y bueno, no solamente está el tema de diésel pendiente, ¿no es cierto?, que se espera, según se ha informado, ya han llegado otros volúmenes
del carburante al país, así que en función a aquello se espera también reducir las filas sobre este carburante, la necesidad que tiene la gente sobre aquello. Un tema pendiente actualmente es la aprobación del presupuesto general del Estado, muy importante porque fija precisamente aquello, cuánto de dinero se va a emplear en 2025 para el subsidio de carburantes, 2025 que es un año de elecciones, 2025 que también nos tiene que marcar cuál es la proyección que se tiene sobre el manejo del dólar, cuánto dinero se va a colocar en los bonos, es decir, este presupuesto general del Estado, que todavía no ha sido tratado por el Pleno de Diputados, es vital. Con todo está la cuestión, la denuncia de la inexistencia todavía de un PGE 2025. Este asambleísta aún no puede conseguir el presupuesto general del Estado. La Constitución dice taxativamente que al menos 2 meses antes de que finalice la gestión tiene que ser de conocimiento de la Asamblea. Ya estoy cansado de peregrinar por presidencia, por Secretaría General, exigiendo el presupuesto, y ni siquiera son los funcionarios los que me dicen sí, que mañana, que le mandamos, que a su correo, que no sé qué. Es mentira. Entonces, no hay un presidente legítimo de la Cámara de Diputados a quien pueda quejarme. No hay un presidente de la Asamblea, nadie defiende aquí a la Asamblea, pero denuncio ante el país el incumplimiento de deberes, y esto va a ser objeto de una demanda penal por incumplimiento de deberes al ministro de Economía. El presidente Arce tendrá que hacer juicio de responsabilidades, otro elemento más que suma al prontuario que está acumulando don Luis Arce Catacora para un juicio de responsabilidades cuando deje el poder, pero el ministro de Economía va a tener, y los responsables, quienes sean aquí en la Asamblea, un juicio penal por incumplimiento de deberes, porque están violando flagrantemente la Constitución. Y no solamente es la violación a la Constitución, sino el daño que se le hace al país y a la economía. El país necesita saber qué va a pasar. ¿Van a seguir con el subsidio? ¿Va a seguir este drama de la falta de combustibles? ¿Va a seguir el drama de que no hay dólares porque mantienen un dólar insostenible en 6.96? Todo eso se ve del presupuesto y necesitamos analizarlo y debatirlo. Cuando se había planteado esta posibilidad, la creación de un puente en el estrecho de Tiquina que una San Pedro y San Pablo de Tiquina, existió gran revuelo porque los comunarios campesinos que tienen sus barcazas han dicho que no van a permitir la construcción de este terraplén. Fíjese usted que el Ministerio de Obras Públicas ha vuelto a formular una licitación para la construcción de un puente entre ambos poblados. Veamos. Y es que después de muchas acciones importantes de socializaciones que se han realizado, es que hacemos la invitación a todas las empresas especializadas en hacer estudio a diseño final para la construcción del puente vehicular Tiquina. Es una actualización. Entonces, los recursos económicos es a través del TGN y son más de 8.586.000 bolivianos. Esto significa que el puente de Tiquina va a ser rediseñado, actualizado, para que obviamente podamos acceder hacia el otro lado del lago. Habrá que recordar que en el estrecho de Tiquina está San Pedro y San Pablo. Entonces va a ser actualizado este puente y en ese entendido queremos decir con mucha claridad, nuestro gobierno siempre ha cumplido con las promesas que se ha realizado. Y efectivamente la población paceña está esperando este puente con muchas ansias y hoy podemos decir con mucha claridad que ya está colgado en el SICOES y que las empresas especializadas en los estudios a diseño técnico final pueden presentarse. Este diseño tiene una etapa para poder ser entregado de 1 año y 1 mes. Entonces, hacemos nuevamente la invitación a todas aquellas empresas que quieran, obviamente, presentar su oferta. Los documentos, los planos, datos técnicos están ya subidos en el SICOES.
Y bueno, no solamente de diésel vive el hombre, no, también de carne. Y bueno, la carne ha escaseado esta semana que va concluyendo. Los carniceros han denunciado, según ellos, se está exportando más carne a los mercados internacionales, está saliendo de contrabando y por lo tanto el producto ha sido carente en nuestro medio. Por lo tanto, elevación de precios y perjuicio para los carniceros, que vienen resultando, ¿no es cierto?, intermediarios también entre los grandes productores y la población. Ha habido un paro, pero se ha recuperado también la posibilidad ya de adquirir nuevamente este producto en los mercados. Veamos. Para el pueblo, para que beneficie a la población, en el sentido de que se da cuarto intermedio a las medidas de presión que ellos estaban llevando adelante. A partir de este momento ya van a informar ellos a sus bases, a los 9 departamentos, y a partir de ahí hemos acordado que mañana a las 3 de la tarde nos vamos a reunir acá en este mismo lugar junto con los productores, con los ganaderos y los exportadores para mostrar datos, ver números y sobre todo ponernos de acuerdo en dónde está el alza de los precios y llegar a un precio adecuado que beneficie al pueblo boliviano. Eso es lo que hemos acordado. Nos parece muy bien la apertura de los compañeros que han participado hoy a la cabeza de su presidente de Contracabol. Nosotros respetamos todos los criterios y bueno, lo bueno es que el pueblo boliviano es el que se beneficia porque ya en los mercados el día de mañana va a haber la carne. Hacer un análisis, lo que nunca se ha hecho antes, ¿no? Ahora vamos a ver este análisis, la situación así lo exige y queremos por eso buscar un equilibrio entre los productores y los comercializadores que no afecte el bolsillo del pueblo, es el que ahora nos está pidiendo esta solución rápida. Lo bueno es que se han depuesto las actitudes en el sentido de que se hace un cuarto intermedio en esta medida que ellos estaban llevando. Nosotros estamos plenamente de acuerdo, es por eso que hemos convocado a los ganaderos y a los exportadores para el día de mañana, para que podamos hablar junto con los comercializadores y ponernos de acuerdo a la cabeza del gobierno. Lamentamos nosotros como Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia que no han estado los empresarios productores y tampoco los empresarios exportadores de nuestro país. Por lo tanto, nosotros vamos a rogar encarecidamente a nuestra Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia para llegar a un mesas de diálogo, para dar solución. Vamos a rogar a cada uno de los ejecutivos de los 9 departamentos, nosotros vamos a entrar en cuarto intermedio hasta que haya solución y esta problemática que tenemos a nivel nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia. Vamos a una pausa, amigos, y cuando retornemos estaremos con nuestra segunda entrevista de este programa. Una entrevista que va a focalizarse en un aspecto muy importante que se ve cotidianamente, ¿por qué no también en todos nuestros contextos? Las ferias. ¿Cuán bueno es participar con mi producto en una feria? ¿O cuán bueno y positivo y rentable es organizar una feria virtual? Vamos a hablar de esos temas luego de esta pausa. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Iniciamos este segmento con una segunda entrevista que también es muy importante. ¿Por qué es importante esta entrevista que ustedes van a ver a continuación? Porque muchas personas están emprendiendo, están generando sobre todo producto, ya sea en el ámbito de la gastronomía, de la artesanía, en fin. Pero para ampliar nuestros mercados, estas personas deben participar de ferias, ¿no es cierto?, para generarse, ¿por qué no?, reputación, para afianzar la marca, en fin, todos estos términos que son muy importantes. Entonces, para hablar de participación en ferias, para hablar de la organización de ferias que pueden ser en función a nuestra actividad, hemos pedido la participación, hemos invitado y nos ha aceptado gentilmente Israel Miranda, quien ha trabajado muchísimo sobre este tema, tanto en el ámbito público, está trabajando también en el ámbito privado. Entonces, no puedo menos que llamarlo experto en este tema de la participación en ferias. Un gusto saludarte, Israel, gracias por estar en el programa. Entonces, te pregunto,
y voy con esta cuestionante hacia ti. ¿Cuál es la importancia actualmente de participar en ferias en función a nuestra actividad empresarial, generalmente unipersonal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, realmente poder participar en ferias, poder participar en actividades que van a enmarcar como la vitrina principal para cualquier tipo de producto o servicio que puede llegar a producir una persona, es en este momento fundamental. Y no solamente el formato de ferias, el formato de exposiciones son las que ayudan a los emprendedores a poder salir adelante. Existen muchísimas más actividades que en la que tiene que un emprendedor, un empresario, agarrarse, afianzarse para poder enfrentar todo lo que es la alta competitividad en el mercado, debido a que tenemos obviamente un montón de competidores que hacen lo mismo. Entonces, poder de alguna manera visibilizar y tratar de copar un poco del porcentaje de la cuota de mercado es importante. Ahora bien, una vez que concluyó la pandemia, pulularon por todas partes, no por toda la ciudad, en el caso de La Paz, por ejemplo, las ferias. Bueno, ahí se generó, ¿por qué no competencia? Se generó también mercado. ¿Cuán importante es tratar de participar en todo lo que se pueda participar? Es importante poder participar en este tipo de actividades, pero es importante tampoco no quemarnos o no participar por participar. Eso es lo que hay que tomarlo muy en cuenta. Muchos de los emprendedores y empresarios, solo por tener un espacio en un lugar, en una feria, en un lugar público, tratan de a toda costa llegar y poder ofrecer los productos o servicios que tienen. Eso es positivo, pero hay que dictaminar cuáles son los objetivos que tiene el negocio en el mediano y corto plazo para identificar obviamente la estrategia comunicacional que necesitan. No se olviden de que poder mostrar mi negocio lo más solvente, lo más seguro y confiable posible va a darme a mí una posibilidad de crecimiento mucho más amplia en el futuro. Mientras que si me preparo y participo en una feria, que lo voy a hacer de manera desorganizada, lo voy a hacer de manera aleatoria, sin haber planificado y demás, voy obviamente en vez de mejorar o poder incrementar mis ventas, voy a verme afectado. Entonces hay que ser muy inteligente al momento de participar en ferias y de dictaminar cuáles son los objetivos fundamentales de la misma, ¿no? Porque hay muchas diferencias de ferias, muchos feriantes, muchos empresarios participan de estas actividades no con el fin económico de poder ganar dinero y obviamente poder solventar lo invertido, sino simplemente lo utilizan como vitrinas de comunicación para que a partir de eso las personas puedan conocerlos más y se puedan apersonar a las oficinas locales y negocios que ya tienen de lunes a viernes, por ejemplo. Es decir, no se debe confundir una feria de estas características con un mercado abierto, temporal, circunstancial. Es decir, hay que darle un otro plus que puede ser también el llegar a posicionarnos más en el mercado. ¿Es así entonces? Exactamente. No tenemos que tratar de confundir que participar en ferias es poder agarrar un pequeño espacio improvisado y venderlo, ¿no? Tenemos que darnos realmente las estrategias comunicacionales para poder participar de estas actividades. Hay muchos colectivos que últimamente se han ido creando, se han ido formando a lo largo de estos años que aglomeran a estas personas, y realmente estos colectivos muestran bastante orden, bastante manejo y conocimiento de las actividades, pero obviamente participar por cuenta propia tiene que ser de igual manera, ¿no? Tiene que ser algo planificado, estratégico, comunicacional, y tratar de ofrecer la mayor cantidad de información en el menor corto tiempo posible para que la gente lo pueda obviamente entender. Excelente. Entonces, ¿cuándo debo diferenciar si debo llevar producto, es decir, que mi objetivo sea mucho más comercial que, digamos, informativo? ¿No es cierto? Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, la FIPAS, por ejemplo, o en el caso de Santa Cruz, que es realmente un monstruo, ¿no es así? Bueno, ¿cuándo debemos diferenciar entre lo que debe primar, comercial, o lo que es información? Bueno, en ese sentido, tenemos que siempre reconocer cuál es el evento al cual vamos a participar, ver cuál es el objetivo de este evento grande, de los organizadores, qué objetivo tienen, y a partir de eso ya centrarnos en objetivos secundarios por nuestra parte, ¿verdad? Por ejemplo, estas ferias grandes que me acabas de mencionar son eventos obviamente de los más importantes que hay en el país,
Por lo tanto, tengo que llevar ahí las dos actividades fundamentales que tiene que llevar un feriante o un empresario feriante, que es obviamente productos y servicios y también información. Y un tercero que se añade ahí, que es la capacidad de captar clientes en el futuro. Muchas empresas y organizaciones utilizan estas herramientas para de alguna manera captar clientes que puedan contactar después y pasada la feria para poder hacer un seguimiento y ofrecer los productos y servicios que se requieren. Entonces existen esas tres maneras, esos tres aristas en este tipo de eventos importantes. Ya si el evento es un poco pequeño, es un evento ferial de un fin de semana en alguna plaza importante en la ciudad o en algún espacio como un hotel o demás que organiza alguna institución pública o privada, pues ya tengo que ir priorizando que quiero llevar más información o quiero llevar más el tema de productos y servicios. Y me olvidaba de un punto número 4 que es importante para los feriantes, que es el tema de las alianzas estratégicas. La capacidad que tiene un empresario para poder formar alianzas estratégicas va obviamente a tomar en cuenta mucho la capacidad que yo tengo para poder desarrollar más mi entorno y poder crear marcas de apoyo, que es lo que está de moda ahora. Poder yo, con lo que tengo, mi compañero con lo que tiene, poder crear un producto mucho más completo y poder obviamente ofrecer a las personas. Ahora bien, en función a la segmentación de lo que es el mercado, ¿no es cierto? Es decir, y también en función a mi producto, territorialmente hablando, ¿cómo debo manejarme? Y me aclaro más en cuanto a la pregunta. ¿Debo ir a esas, por ejemplo, ferias de barrio que pueden existir o debo de repente focalizar mis intereses en otro tipo de ferias? Exacto, eso es una muy buena palabra y un buen ejemplo que acabas de tomar. Dependiendo ya la trayectoria de la empresa, la trayectoria de las personas que están participando en este tipo de ferias, uno tiene que dictaminar muy bien a dónde pertenece y a dónde va a ser más estratégico poder participar. No, que nos inviten a cualquier feria no es tan estratégico para un empresario, porque a veces termina gastando más de lo que puede llegar a utilizar o obviamente sacar como su fruto. Entonces hay que empezar a hacer siempre filtros para identificar dónde y cuándo debo participar de ciertas actividades. Como les decía a un inicio, y si no tengo el tiempo para poder organizar algo o mostrar una propuesta creativa, innovadora, empresarialmente hablando, es 1000 veces preferible denegar la oportunidad de participar, porque es ahí donde vemos que muchos participan y juegan, obviamente, el prestigio del negocio innecesariamente. Excelente. Bien, eso en cuanto a la participación de un empresario, de un emprendedor, generalmente unipersonal en este tipo de encuentros. Ahora bien, también resulta, creo, no sé, tú me confirmarás, hacer un buen negocio el generar y organizar ferias, ¿no es cierto? O algún tipo de encuentro similar. He visto, por ejemplo, que se emplea mucho el tema en cuanto a el mascotismo, por ejemplo. Es decir, organizar ferias también es un buen negocio. Exacto. Muchas, como te dije, muchas personas e instituciones se han encargado de poder oficializar la organización de varios eventos de diferente índole, pero es ahí donde también existe otro tipo de enseñanza que se puede adoptar. A veces he visto que muchos de estas personas que inician estos movimientos para poder llevar a hacer convenciones, ferias, exposiciones o demás, no buscan o no hacen un análisis coherente de lo que el mercado está pidiendo en ese momento. Puede de que realmente el mercado no esté pidiendo nada respecto al tema de una feria de mascotas, por ejemplo, pero ellos, porque les gusta, les agrada y tienen conocimiento, pues le meten eso y no necesariamente puede llegar a ser una respuesta correcta a lo que necesita en ese momento la sociedad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la gente ya no va a las ferias, lo ven ya innecesario, no está de moda. Hay que tratar siempre de manejarnos con las temporalidades, y creo que un buen organizador de eventos tiene que tener esa capacidad, ir viendo la temporalidad, ir viendo y haciendo una lectura correcta de lo que está pasando en el entorno y ofrecer lo que la gente realmente quiere. Claro, me imagino inclusive que uno tiene que ver el pronóstico del tiempo, ¿no es cierto? Porque en esta temporada, por ejemplo, organizar una feria al aire libre como que muy complicado, te llueve y ahí estás con problemas. Pero esto simplemente puede resultar anecdótico.
has tocado un tema que me parece muy interesante para preguntarte. ¿Cómo entonces indagar el mercado o en el mercado para saber qué es lo que está necesitando la gente hoy por hoy y a partir de eso, ¿por qué no convertirme yo en un organizador de esa feria? Exactamente, y ahí es donde tiene que existir la constante investigación de mercado que puede llegar a llevar a empresas, personas, organizaciones a indagar sobre este tipo de aspectos. El hecho de poder convertirte en una empresa que consulta y verifica las tendencias de mercado actualmente es uno de los negocios más rentables, porque eso te sirve a nivel empresarial, a nivel social, a nivel político, deportivo, y vas tanteando de alguna manera cuál es últimamente la metodología en la que vivimos es una vida por tendencias. Algo está de moda un tiempo, pasa de moda y obviamente pasa automáticamente a otra cosa a convertirse de moda. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo en el que vivimos es tan cíclico que es igual que en los negocios, hay que aplicar. Entonces, el boom de una cosa no puede durarte más de una semana o dos, y tienes que aprender a explotar eso. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Pues aprendiendo a leer un poco del mercado. Y para poder aprender un poco del mercado, sin necesidad de ser un gran mercadólogo o sin necesidad de tener un equipo de outsourcing que puedas tú contratar como una empresa de marketing, simplemente tienes que aprender a leer un poco del entorno, ver realmente las noticias nacionales que realmente impactan a nivel La Paz y Bolivia, y a partir de eso ir obviamente desgranando punto por punto qué es lo que le interesa, qué es lo que se mueve, en qué situaciones tenemos que ir trabajando y demás. Les doy un ejemplo claro. Había un momento muy elevado y alto que hablábamos de inseguridad social en las calles, víctimas de asesinatos, víctimas de robos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hizo? Vi una persona que era una organización muy interesante, armó una feria con todos los productos de seguridad. Invitó a todas las empresas que ofrecen sistemas de seguridad, invitó a empresas de defensa personal, invitó a empresas que se encargaban de poder hacer contención a personas que han tenido problemas o han tenido experiencias negativas con robos, etcétera, etcétera. Entonces ha movido a muchos empresarios, muchas empresas que comúnmente no suelen ir a este tipo de ferias porque nadie los invita, pero hacer una feria de seguridad integral, por ejemplo, puede ser una gran idea dependiendo de la situación en la que estamos viviendo. Y de un inicio seguramente voy a lograr alianzas con mis públicos internos, ¿no es cierto? Pero también buscar cooperación con públicos externos. Me refiero, por ejemplo, a que si voy a, ¿por qué no?, realizar una feria de alimentos, buscar de repente el apoyo del gobierno municipal de mi localidad, de mi lugar. Entonces, con ello puedo tener algo de apoyo, o es mejor definitivamente emprender, si tú quieres, de manera privada en términos de organización de ferias. Yo la verdad te puedo asegurar que todas las iniciativas público-privadas, ONGs o mixtas que pueden existir sirven, siempre y cuando uno sepa cuál es el objetivo del momento. He visto muchas ferias, por ejemplo, gastronómicas organizadas por gobiernos locales, municipales, que el objetivo principal no era vender productos por montón, sino simplemente poder hacer una exhibición de los platos referente al tema, por ejemplo, de rescatar en este caso la gastronomía antigua, o poder de alguna manera rescatar cuáles eran los productos antiguos que se utilizaban y demás. Solo era una feria de demostración, no tanto de comercialización, y es ahí a veces donde chocamos mucho la idea de que un feriante va y dice: es una feria gastronómica, voy a invertir 20,000 bolivianos y tengo que recuperar 25,000, pero se dan cuenta que al final no era una feria comercial, sino era una feria simplemente de exposición. Por eso es que tenemos que tener muy claro dónde estoy participando, con quiénes voy a participar, y como hemos dicho hace un momento, tener este filtro para darnos cuenta si realmente es estratégico para mi negocio o no. Pero en resumen, todas las propuestas públicos, privadas o mixtas realmente sirven, apoyan bastante lo que es la exhibición y la comercialización de mis productos. Excelente, estamos hablando entonces de participar en ferias o organizar ferias. Sé que andas muy tecnologizado también, Israel, entonces hablemos un poco de las ferias virtuales. ¿Cuán productivas son y cuán aplicables son hoy por hoy en nuestro medio?
Bueno, eso es un punto muy interesante que has tocado. Las ferias virtuales los hemos visto en la época de la pandemia, sobre todo, porque obviamente no teníamos alternativas más que poder virtualizar todos los procesos y servicios, pero en nuestro país a veces eso queda un poco relegado por el hecho de que no existen las plataformas y obviamente metodologías de pago y cobros que garanticen realmente una buena o correcta transacción entre comprador y vendedor. Entonces eso hace de que de alguna manera la desconfianza crezca al momento de ofrecer este tipo de ferias o ofrecer este tipo de espacios. Ahora bien, yo sí insisto de que podamos crear espacios virtuales para poder no solo ofrecer en una feria, en una fecha indicada, mis productos de manera digital, sino poder tener catálogos permanentes y actualizados de las actividades por periodos, obviamente, de los servicios y productos que yo voy a ofrecer por periodos para tenerlo en cuenta. Ahora que viene Navidad, por ejemplo, ya he visto mucho movimiento comercial por parte de las personas que están comenzando a actualizar después de 5 meses recién sus catálogos para poder obviamente mostrar sus productos, o que recientemente ya va a llegar el Black Friday y que muchos quieren agotar todo lo que tienen en inventarios y crean este tipo de espacios virtuales que les va a permitir poder obviamente tener mayor factibilidad de venta al momento de utilizar estos medios. ¿Qué conocimiento tienes de la construcción de comunidades, digamos, no es cierto, que se dediquen a este tema de organizar ferias o participar también en ferias virtuales? En nuestro país es muy poco. Hay muy pocas instituciones y organizaciones que se encargan de esto. Más que organizaciones, son personas que realmente se han dado el tiempo para poder crear estos espacios virtuales que en la época de la pandemia tenía mucho éxito, porque las personas obviamente no tenían la posibilidad de salir, pero ahora que ya han vuelto a las calles, han vuelto a la realidad de la interacción humana y personal, han visto, o se ha visto, mejor dicho, que se han ido eliminando muchos de esos espacios que se habían creado, pero aún estas personas están aportando con el crecimiento de estos espacios virtuales, de alguna manera vendiendo incluso y motivando la creación de estos encuentros, catálogos virtuales, mercados virtuales, que habían más de 100 en la época de la pandemia, y ahora de eso solamente se han mantenido unos 4 o 5, pero más estables, porque ofrecen también servicios de delivery. Entonces siempre tratamos de adaptarnos a lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Excelente. Israel, muchísimas gracias. Definitivamente hay mucha gente que te va a agradecer, porque fíjate que uno puede hacer hamburguesas y bueno, se abre por ahí una perspectiva, no solamente de ir a participar ahí con nuestro producto, ¿no es cierto? O he visto que muchas personas hacen masitas, en fin, como conocemos, pero también hay otras personas que están encargadas de organizar estos encuentros. Israel, no me queda más que decirte muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Estamos en contacto, Jaime. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos entonces a Israel Miranda, que ha trabajado muchísimo estos temas. Reitero otra vez, tanto en el aparato público, está trabajando también en el ámbito privado, en estos asuntos relacionados a emprender, a emprendedurismo y cómo abrirse mercados en función a las coyunturas que se van a presentar. Y estas coyunturas, por supuesto, tienen que ver, ¿por qué no?, con las ferias. Bien, cerramos entonces hasta aquí esta entrevista. Tenemos a continuación una información internacional que también es muy interesante. Usted va a ver a continuación cómo algunos países se están volviendo a preparar para un nuevo periodo gubernamental de Donald Trump. Hay mucho temor en el mundo, sobre todo en ámbitos económicos, en cuanto a mercados, en cuanto a alianzas estratégicas. Esto, por ejemplo, ha puesto a pensar a México, que es un país, como ustedes saben, muy grande, con muchísima población y, bueno, vinculado estrechamente a Estados Unidos por esa frontera que tiene. Bueno, Alemania, fíjese, desde Europa está colocando muchísimo capital en México, pero tiene temor de que Trump llegue y impuestos tras impuestos, aranceles tras aranceles. Veamos entonces qué están haciendo mexicanos y alemanes para contrarrestar las políticas proteccionistas de Donald Trump. Esta compañía de autopartes bávara llegó a México hace 12 años. Aquí se fabrican sensores
cajas para frenos eléctricos y otros objetos plásticos para la industria automotriz estadounidense. Siempre han mantenido una producción creciente, incluso mejor que la matriz en Alemania, pero a su director, Daniel Killian, le preocupa que la amenaza de aranceles de Donald Trump pueda aplicarse por igual a empresas chinas de otros países ubicadas en México. La amenaza o el peligro que se ve México como puerta trasera para las empresas chinas para entrar en el mercado de Estados Unidos, sin la renegociación del TEMEC puede haber alguna afectación. En esta renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para el 2026, puede que Washington aumente las exigencias para que sean 100% locales e impedir que se utilice materia prima de China. Aunque esta compañía alemana cumple los estándares actuales, una mayor restricción supondría serios inconvenientes. Daniel pone el ejemplo de los motores eléctricos, con una producción a escala que compran a China. Bueno, no tienen el volumen aquí en México de lograr precios iguales como hace todo el mercado asiático o chino, ¿no? Entonces, en caso que ahí cambian las reglas, ¿se puede localizar? Sí se puede, pero probablemente a mayor costo en esta situación. Es una de las 2.300 empresas alemanas instaladas en México, muchas en Querétaro, en el centro del país. La inversión de Alemania en México ha mantenido un crecimiento constante en la última década. Este año incluso ha liderado la inversión en el sector de autopartes con casi la mitad del aporte. Para el embajador alemán, Clemens von Götze, ese potencial aún sería mayor con ciertas mejoras en el tratado comercial entre México y la Unión Europea. La modernización del acuerdo global entre la Unión Europea y México pueda entrar en vigor pronto. Para las empresas alemanas es de una gran importancia la disponibilidad de energías renovables. Garantizar la energía es uno de los desafíos para que México pueda atraer mayor inversión de Europa, donde Alemania es su principal socio comercial. Es también el cuarto socio a nivel mundial, con un aumento del intercambio también sostenido. Una relación sólida con significativas posibilidades de ampliarse. Para el director de esta financiera alemana, Volker Helms, México no solo ofrece la ventaja de ubicarse al lado de Estados Unidos, pero se tiene también a una fuerza laboral muy diversa, con mucha disponibilidad de aprendizaje. De repente se escuchan alguna preocupación de infraestructura, de seguridad o de electricidad, ¿no? Como lo menciona, y esto también está un poco debido a lo rápido que está creciendo. Alemania no quiere quedarse atrás de esta expansión, sino encabezarla. Parte final entonces de Economía para Todos. Hoy hemos hablado del empleo de tecnologías de información y comunicación, TICs, en la educación financiera, cómo incluso nos puede ayudar a educar a nuestros hijos en el manejo del dinero, pero también nosotros podemos recibir beneficios en función a instruirnos en el manejo de nuestros presupuestos. Todo esto a través de las aplicaciones que nos está generando ese entorno virtual que está en amplia y permanente expansión. Así que usted puede de esta manera también desarrollar sus emprendimientos, ¿por qué no? Utilizando la inteligencia artificial. Y también hemos hablado de la generación, la creación de ferias, organizar ferias, que puede resultar en un ámbito que nos pueda generar algo de dinero también, ¿no es cierto? Hay emprendedores que organizan una feria al año y con eso, bueno, ya lo lograron. Pero también hay otros que les gusta participar de las ferias. Así que le ha dado nuestro entrevistado algunos consejos para que usted mida y sepa cuándo, dónde, cómo, por qué participar de algunas de estas ferias. Porque abusar de las mismas también puede traer serios problemas para nuestros emprendimientos y para nuestros productos y nos puede ocasionar varias pérdidas. Así que para tomar en cuenta todas estas circunstancias. No lo olvide, usted puede recapitular
todos estos consejos, estas entrevistas, gracias también al entorno digital. Gracias a YouTube, usted nos encuentra como Economía para Todos, Palenque TV, y ahí usted va a poder repasar estas entrevistas y otras que hemos generado sobre estos temas y otros diversos. Así que también la invitación para que nos siga a través de YouTube. No me queda más que decirles, invitarles a nuestro próximo programa y recordarles que la economía depende de uno. Hasta la próxima.